nada les doy la bienvenida a esta mesa a 100 años de la muerte de Kafka. Como todos sabemos, la obra de Kafka tiene una gran densidad de sentidos y da lugar a muchas interpretaciones que no se agotan, como evidencia la cantidad de libros y intervenciones sobre Kafka, sobre Chekhov. Así que hoy vamos a escuchar a tres personas que tengo el agrado de presentar, que tienen en común haber pensado mucho sobre Kafka y haber pensado también sobre sus traducciones y su recepción en nuestro ámbito rioplatense y latinoamericano. Así que voy a presentarlos muy brevemente para que nos escuchemos directamente y seguramente al final habrá un momento para que hagan sus consultas, preguntas, comentarios a partir de lo que ellos van a contarnos hoy. El primero que va a hablar es Martín Bobal. Martín es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, tiene una amplia trayectoria, hizo su tesis sobre la novela de formación alemana, es docente de literatura alemana en la cátedra cuyo titular tenemos también aquí, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También da clases y es docente en la UNAC, en la Universidad Nacional Autónoma de Jauretche. Ha investigado sobre muy diversos temas de narratología, de escritura académica, de literatura alemana, literaturas comparadas, y está traduciendo, tiene también una vasta labor como traductor, está traduciendo ahora justamente los cuentos de Kafka, así que seguramente espero algo nos contará de eso. Este cuento que ven allí ya lo tradujo, así que un informe para una academia ya salió en una edición muy linda e ilustrada, ¿no? Por bilingüe. Así que bueno, lo tenemos trabajando justamente sobre estos temas, así que nos va a sorprender seguramente con sus intervenciones sobre lo que está reflexionando a partir de la escritura de Kafka tan rica, que es todo lo que decir. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias a todos por estar acá. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, yo no voy a hablar de la obra de Kafka en general, creo que es de toda la obra, digamos, es muy difícil hoy hablar de Kafka. O es fácil y difícil porque es tal vez uno de los autores más leídos y más comentados de la literatura universal, debe estar seguramente entre los 10 más famosos en ese sentido, y me resultaba difícil. Creo que es difícil decir algo del todo novedoso sobre eso. Yo en particular me voy a referir a un único cuento con el que espero iluminar ciertos aspectos que me parecen muy importantes de la producción general de Kafka y sobre todo de un periodo de la producción de Kafka que es lo que se conoce como el periodo medio de la producción, que está marcado por la relación con Felice Bauer, como supongo que muchos sabrán. Este relato en particular no es muy conocido, ahí lo tienen, es un relato muy breve, se llama El jinete del cubo o El jinete del balde, depende de la traducción, que lo redactó Kafka a finales de enero de 1917. Tiene algunas particularidades el contexto de producción de este relato, porque fue un invierno particularmente duro, como quedó mucho testimonio de esto, fue un invierno muy duro, muy crudo, digamos, en Praga y en Europa Central en general, y estuvo marcado por una falta de carbón generalizada, ¿no? Que el carbón era lo que se usaba para calentar las estufas, y estuvo marcado por eso en el contexto, obviamente, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, y es un relato llamativo porque Kafka incluye en el relato una reflexión sobre la falta de carbón, aparece tematizado ese elemento que remite al contexto histórico. Algunos teóricos especulan con que es por eso que Kafka tenía cierto, no digo desprecio, pero cierta rechazo a la idea de incluir este relato dentro de un volumen que publicó, que se llama Un médico rural, porque es el único, o uno de los únicos de toda la producción de Kafka que remite directamente a hechos contextuales, ¿sí? Pero bueno, al margen de esto, la historia del jinete del cubo es la historia de un hombre que vive solo, aparentemente es un soltero,
Es un personaje que se inserta en una larga tradición de personajes solteros en la obra de Kafka, lo cual no es un tema menor en su producción, que está afrontando ese invierno en condiciones muy malas porque básicamente la habitación en la que vive está helada y no tiene medios para comprar carbón, ni para comprar carbón y para calentarse. Entonces se le ocurre y dice, bueno, voy a ir a la casa del carbonero, y dice, bueno, pero para que, como el carbonero ya está insensibilizado contra mis pedidos y nunca tengo dinero para pagarle, voy a aparecerme ante él como un mendigo que golpea la puerta en el castillo de los señores y pide que aunque sea le den el pozo del café, ¿no? y como un moribundo, ¿no? Dice, bueno, esa es la estrategia y además, para terminar de convencer al carbonero de eso, dice, bueno, voy a ir cabalgando en mi cubo, en el cubo que usaba para transportar que se usa para transportar el carbón. Entonces baja a la calle por las escaleras y lo primero que ocurre es que él se sube al cubo y el cubo flota por el aire y lo lleva volando hasta la casa del carbonero, ¿no? Mágicamente. Bueno, les quería leer un pasaje cuando llega a la casa del carbonero. Esto está en el párrafo 3. El carbonero vive en un sótano y él está flotando en el aire y mira hacia el sótano en el que está el carbonero a través de la escalera que desciende al sótano y lo ve al carbonero sentado junto a una mesita junto a su esposa, y se describe que del sótano de la casa del carbonero, del taller del carbonero, sale mucho, hacía tanto calor que habían abierto la puerta para que saliera el calor, lo cual genera un contraste muy fuerte con la situación de congelamiento en la que vive este soltero, ¿no? Y también es una situación de vida familiar la que se describe como aquella a la que pertenece el carbonero. Entonces les leo un pasaje, dice el jinete: carbonero, grito con voz hueca y quemada por el frío, envuelto en las nubes de humo de mi aliento. Por favor, carbonero, dame un poco de carbón. Tan vacío está ya mi cubo que puedo cabalgar sobre él. Sé bueno, en cuanto pueda lo pagaré. ¿Sí? A continuación, imaginemos al jinete flotando en el aire. Se lo ha relacionado esta imagen del jinete flotando en el aire con cierta tradición pictórica de los judíos de Europa del Este y sobre todo del hasidismo. Piensen en el pintor Marc Chagall, que tiene toda una serie de violinistas que flotan sobre los tejados y al parecer este texto remite a eso, a esa tradición. Bueno, y tiene lugar una discusión entre el carbonero y su esposa, porque el carbonero lo primero que quiere hacer es ayudar a esa voz que escuchó y que parece estar socorriendo ayuda, y el carbonero se revela en ese sentido como una persona buena, caritativa, y la esposa lo detiene y le dice, no podés subir, recordá que estás enfermo, no te expongas, voy a ir yo, ¿no? Y se establece una suerte de lucha al interior del matrimonio respecto de si ayudar o no ayudar, ¿no? La idea de lucha también es muy importante en los textos de Kafka. Bueno, y finalmente sube la esposa, sube la mujer del carbonero. Les leo cómo termina este relato, que es muy breve. Bien, dice la mujer, y sube a la calle, dice el jinete, por supuesto me ve en el acto, ¿sí? Señora carbonera, exclamo, mis más leales saludos. Tan solo una palada de carbón, justo aquí, en el cubo. Yo mismo lo llevaré a casa. Una palada del peor. Naturalmente la pagaré toda, solo que no ahora, repite el jinete, ¿sí? Y en el momento en que dice no ahora, justo suenan las campanas de una iglesia que llaman a misa, y tiene esta reflexión el jinete. ¿Qué tipo de tanido de campanas son las dos palabras no ahora? Y cuán confusamente se mezclan con el toque de la tarde que se escucha en este momento desde el campanario cercano. Con lo cual se produce una suerte de confusión entre el mensaje cristiano, digamos, del llamado a misa, del recuerdo de la caridad, del amor al prójimo, y esta situación en la cual la carbonera lo rechaza, como van a ver, ¿sí? Como la carbonera incumpliendo con ese mandamiento, ¿no? Entonces pregunta el carbonero desde abajo, ¿qué es lo que quiere? Grita el carbonero, ¿no? el comerciante. Y la mujer del carbonero, que está en la calle, dice lo siguiente: nada, no es nada, no veo nada, no oigo nada, tan solo que dan las 6 y cerramos.
ahora voy a volver sobre esto, sobre esta que dice la mujer del carbonero. Pero bueno, finalmente la mujer del carbonero se desata el delantal que lleva puesto y lo echa al jinete del cubo como si fuera una mosca, lo ahuyenta, ¿no? Y grita el jinete ya al final del relato: «Malvada», exclama aún, mientras ella, volviéndose hacia la tienda, a medias desdeñosamente, a medias satisfecha, golpea el aire con la mano: «Malvada, te he pedido una palada del peor y no me lo has dado». Y con esto, asciendo hacia las regiones de las montañas de hielo y me pierdo para siempre jamás. Lo que termina ocurriendo es que entonces esto, como hay cierta reminiscencia del cuento maravilloso, de la tradición del Märchen, ¿no? En el sentido de que ante la imposibilidad de una resolución del conflicto, el jinete se termina evaneciendo de la realidad y se pierde en el mundo de las montañas de hielo, que es un mundo más allá de la realidad. Incluso hay también parece haber una remisión al cuento maravilloso en esto de que el jinete le grita malvada a la señora, como aludiendo a una suerte de bruja o de madrastra en los cuentos maravillosos, ¿no? Y también en la relación entre la mujer del carbonero y el carbonero, pensemos en Hansel y Gretel, en el padre bueno y la madrastra malvada, etc. Entonces, hay como una primera lectura que uno puede hacer, que es una lectura más bien superficial, de que es un pobre hombre rechazado por la sociedad en ese sentido, ¿no? Pero lo que uno debería pensar, me parece, cuando lee la obra de Kafka, es que Kafka es un escritor con cierta malicia, en el sentido de que agrega pistas que conducen a lugares errados de la interpretación, agrega pistas en sus textos. Por ejemplo, entiendo esta interpretación en términos de empatía con el personaje del jinete, que de alguna manera representa también un artista. Hay toda una, en el marco global de la obra de Kafka, el hecho de cabalgar está asociado a la escritura, al arte de la escritura, ¿no? Y uno podría decir, bueno, es el artista trágico ante el rechazo de la sociedad, ¿no? Pero sin embargo, digo, Kafka es un escritor con malicia. ¿Por qué? Porque en este mismo relato, si uno hace una lectura un poco más atenta, encuentra otra manera de leerlo. Por empezar, el jinete revela tener una actitud engañosa con respecto a un hombre bueno como el carbonero. Porque, por ejemplo, él dice, me voy a presentar ante el carbonero como un mendigo, pero vemos que en realidad no es la primera vez que lo hace. De hecho, el carbonero está insensibilizado con él porque ya muchas veces lo pidió carbón gratis. En ese sentido no es que se va a presentar como un mendigo, sino que él es un mendigo, ¿sí? Hay como un engaño inicial en el cuento. Y además, en cierta manera es un idealista que no quiere mancharse con la realidad, porque cuando él vuela con el balde o con el cubo hacia la casa del carbonero, se dice en un momento que nunca llegaba a tocar el suelo, siempre se elevaba por encima de la puerta de las casas, ¿sí? Es decir, y además, y esto creo que es fundamental en toda la obra de Kafka, es un personaje que busca ayuda externa. No me puedo detener mucho en esto, pero es un hecho fundamental, que es un personaje que no tiene la suficiente fuerza para resolver el conflicto por sí mismo y pone en manos del carbonero su salvación, como pasa con toda una serie de personajes en la obra de Kafka que buscan ayuda externa o buscan conciliarse de alguna manera con la realidad externa. Pensemos que el carbón, el calor, es la comunidad en definitiva, aquello con lo que busca transar, si se quiere, el jinete. Y se va construyendo una imagen de un personaje culpable en ese sentido. Y este relato entiendo que puede ser leído como una condena, como la historia de una condena también. Muy parecido a lo que ocurría en el relato La condena, que Kafka había escrito pocos años antes, en el mismo periodo productivo. ¿Cuál es la condena? Cuando la mujer del carbonero, que uno puede pensar, la mujer del carbonero es una jueza extremadamente severa, que no tiene ningún tipo de empatía ni misericordia, a diferencia del carbonero, que representa, si se quiere, una legalidad más bondadosa, ¿no? Para la carbonera, el llamado a la misericordia de las campanas de la iglesia no tiene ningún sentido, ¿no? Hay otra ley encarnada en esta mujer. Y ella le dice en particular, repito, y ya termino, no quiero extenderme demasiado, nada
no es nada, no veo nada, no oigo nada, le había dicho. ¿A qué lo está condenando? A la desaparición en la nada, ¿no? Ya que es un personaje que quiere vincularse a la realidad y sin embargo no se quiere manchar con la realidad, dice, bueno, perdete en la nada. Y es lo que hace inmediatamente el jinete, se evapora en la nada, ¿no? Es un personaje idealista que pierde todo vínculo con la materia después de esa condena, ¿sí? de ese juicio sumario. Si ustedes recuerdan el relato La condena, en el cual el padre de Georg Vendeman condenaba al hijo a morir ahogado e inmediatamente después Georg Vendeman salía corriendo y se tiraba al río para morir ahogado, algo parecido ocurre acá, es la misma estructura en definitiva. Entonces, creo que si uno lee entre líneas puede ver acá la historia también de un juicio y de una condena a un personaje con características en algún punto similares a Georg Vendeman en este punto. Y en definitiva, bueno, podemos decir, de algún modo conviven esas dos lecturas, no digo que la primera sea falsa, pero de algún modo hay una convivencia entre esas dos posturas, entre esas dos lecturas. Y lo último es una historia tremendamente dura, este relato, digamos, es la historia de alguien condenado a perder todo vínculo con la realidad, pero al mismo tiempo es graciosa, en el sentido de que la jueza es una mujer totalmente mundanal que lo expulsa, hace el gesto como si estuviera limpiando con el delantal una telaraña en un rincón de la casa, ¿no? Es como el acto banal de limpiar, es el cual condena y somete a la desaparición al personaje, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, Kafka cuando escribía esto seguramente se reía, no hay una mezcla extraña de humor y tragedia, que en definitiva es una de las maneras, me parece, que hay que leer a Kafka en general, más allá de este relato. Así que bueno, gracias por escucharme. A caminos que no son los únicos y de los varios niveles de lectura de este cuento. Ahora vamos a escuchar a Leticia Hornos Weiss, que viene de Uruguay, es doctora en estudios de traducción por la Universidad Federal de Santa Catarina, de Brasil. Es licenciada en Letras y magíster en Ciencias Humanas por la Universidad de la República de Uruguay. Y ha trabajado mucho sobre temas de recepción de Kafka en el Río de la Plata y sus traductores argentinos uruguayos, Borges, Mario Benedetti y otros, quizás nos cuente algo de eso, no sabemos todavía. Y bueno, simplemente también tiene varios estudios sobre estudios de traducción en general, de historia de la traducción, así que no sé si te referirás a algo de eso. Escuchamos. Muchas gracias. Nada, Miguel, por la amable invitación, por estar en esta mesa, los organizadores, a Martín por nuestra mesa. Como decía la colega recién, mi intervención trata de echar una mirada, o menos panorámica, a las vías y los modos a través de los cuales los lectores hispanoamericanos llegamos a leer a Kafka y por qué eso puede ser importante, puede ser relevante para pensar el lugar central que ocupa hasta hoy. La recepción y la actualidad de Kafka en nuestras literaturas puede estudiarse y medirse de muchas maneras posibles. Una de ellas, posiblemente la más impactante en los números, es a través del volumen de traducciones que su obra suscita hasta nuestros días. Sin ir más lejos, este año, con motivo del centenario, vemos que las traducciones y reediciones de títulos unitarios, de antologías, incluso de ediciones aniversario de la obra completa han vuelto con fuerza a nuestra plaza editorial. Pero recordemos también que ese boom kafkiano, como se le podría llamar, no se explica exclusivamente por cuestiones de calidad literaria, sino también, como escribió una vez Martín Coan, y lo cito, la fuerza de la degradación de lo kafkiano, una fuerza que puso en riesgo que incluso el propio Kafka fuese menos Kafka que kafkiano. Efectivamente, el uso extendido de lo kafkiano como concepto y cualidad que describe síntomas, fenómenos y productos diferentes conforma hoy un espacio amplio y dinámico en el cual las variantes más diversas de Kafka se encuentran por fin con su lector ideal. Rainer Stach señaló en su biografía de Kafka que hasta 1940, por ejemplo, sobre todo tras la primera edición de los diarios, el lazo entre la vida y la obra se había vuelto tan estrecho que la imagen que se produjo del escritor no parecía ser de este mundo. Y cito un fragmento de Stach. Un espíritu, un insecto, un hombre sin oficio ni beneficio, un mono, un topo ciego, un judío errante, todo tomado al pie de la letra.
las lecturas y los lectores modifican el propio Kafka y en ese proceso también se modifican las funciones de la traducción y el lugar del traductor en la cultura receptora. La historia de la recepción de Kafka al español tiene forma de red, una red surcada de contactos y tránsitos intercontinentales, de diálogos y disputas, de encuentros entre los escritores, poetas, críticos y figuras intelectuales que por diferentes vías accedieron a la obra de Kafka en alemán y otras lenguas y las trajeron a nuestras culturas. Esa importación, como se la suele llamar, se dio principalmente por dos vías, la crítica literaria y la traducción. Como cualquier fenómeno de proceso, esta también es una historia de etapas y tendencias, más o menos dominantes según cuál sea el momento histórico, en las que es posible reconocer algunos de los nombres más importantes de nuestras literaturas y otros que por diferentes motivos han quedado relegados o a la sombra del relato histórico que vienen recogiendo en historias de la recepción. Entonces yo me voy a detener en algunas cosas, antes de entrar en lo que es los puntos nodales de la historia de la recepción de Kafka en nuestro continente, en algunas consideraciones generales que pueden ser útiles para comprender esto, ¿no? ¿Qué significa o qué implicancias puede tener para el desarrollo de una literatura descubrir a un autor desconocido y traducido? O formulado desde otra perspectiva, cómo repercute la traducción y la crítica de un autor extranjero en los imaginarios que se proyectan en la comunidad que los va a leer. Como dije recién, la labor crítica y de traducción suele ser protagonizada por intelectuales, cosmopolitas y políglotas. Son casi siempre escritores, poetas, críticos o editores que ocupan lugares estratégicos en las culturas en las que operan. Su función es la de estimar el valor de determinadas producciones literarias o artísticas y favorecer su incorporación a la cultura donde están trabajando. ¿Cómo lo hicieron? Según se verá enseguida, durante la primera etapa de recepción, los intermediarios de Kafka actuaron principalmente a través de revistas culturales y de prensa diaria. Por medio de esa plataforma de difusión, los lectores locales accedían a las literaturas que se presentaban o en traducción o a través de crítica al medio en el cual estaban, ¿verdad? O sea, literaturas europeas o mexicanas. Ya sea en el marco de la tensión entre cosmopolitismo y literatura nacional, o entre el realismo y los defensores de las vanguardias, introducir la obra de un autor hasta entonces desconocido por medio de una reseña, una traducción o incluso un prólogo, implicó siempre plantar bandera y condicionar en mayor o menor grado las lecturas posteriores. Vale decir que en esa red de hitos históricos que hacen a la recepción de un autor como Kafka, juegan un papel fundamental las disputas ideológicas en torno al valor de lo literario y las rencillas entre diferentes sectores de la crítica. Aunque aquí no podré detenerme en estas cuestiones, voy a tratar de mencionar algunas cuestiones específicas de algunos casos concretos. En general, para traducir a Kafka era necesario apropiarse de los elementos de su narrativa, cierto rasgo de estilo, cierto tema, para fijarlo, adaptarlo o oponerlo a las dinámicas de escritura de las literaturas vernáculas. Para los escritores, traducir fue, sobre todo para los escritores, no tanto para editores, por ejemplo, traducir fue una oportunidad clave de formación, una práctica de escritura que les permitió incorporar innovaciones en sus proyectos narrativos, poniendo a prueba la pervivencia o la prescripción de ciertos modelos. Se tradujo también para cultivar al lector local y favorecer su acceso a repertorios nuevos que no se conocían. Y se tradujo también para favorecer el acceso a repertorios nuevos que sin esa mediación, sin la mediación que implica traducir o publicar una crítica o hacer un prólogo, no sería posible conocer. Esa voluntad democratizadora de dar a conocer a un público amplio la obra de una autora para entonces desconocidos fue la que movió en especial a generaciones de escritores y críticos que seguramente conozcan, ¿no? En el web podemos nombrar a la generación de 45, seguramente la generación de 40 también acá en Argentina, trabajaron en el marco programático que le daban las revistas culturales en las que estaban en contacto. Otro aspecto a considerar en el contexto de los procesos de recepción es el hecho de que si consideramos el flujo histórico de traducciones, la función y el impacto de una primera traducción nunca serán los mismos que los de un texto que se traduce por segunda, tercera o cuarta vez. Y esto es importante justamente para entender lo que pasó durante la primera etapa. No quiere decir esto que la retraducción tenga menos valor.
no cumplen con la misma función porque los textos traducidos están profundamente ligados a las condiciones históricas de la cultura en las que se producen. Varían las circunstancias en las que surgen unas y otras y también cambian las condiciones del sistema literario que las acoge. Para poder ver esto quizás de forma más clara, propongo ahora ver algunos de estos puntos, estos hitos centrales del proceso de recepción de Kafka en América Latina, y voy a exceptuar, voy a saltearme a Brasil porque es una excepción, hace un proceso posterior y además tiene la particularidad de que se traduce al portugués, por lo tanto me voy a referir solamente a los países hispanoamericanos. Y tengan presente que dentro de esta mirada panorámica me voy a concentrar en lo más importante de lo que sería la primera etapa de recepción. ¿Cuáles fueron los intermediarios, cuáles fueron los textos, cuáles fueron los artículos críticos a través de los cuales conocimos por primera vez a Kafka? La etapa que va exactamente de 1925 al 45 es la que se llama del descubrimiento de las traducciones inaugurales de Kafka al español. Los tres focos de degradación principal fueron para nuestro medio España y Francia, y de manera menos directa también Alemania. Como se verá seguida, las primeras señales que aparecieron en estos países, sobre todo en España, van a determinar en cierta medida las formas de leer a Kafka y los procesos de traducción que tuvieron lugar más adelante en el Río de la Plata. España marcó el mojón inaugural por una recepción que comenzó ya en 1925, es apenas a un año de la muerte de Kafka. 1924, ¿verdad? Antes que al francés y al inglés, ese año apareció publicada en la prestigiosa revista de Occidente, en la que el director era Ortega y Gasset, apareció una traducción anónima de la Metamorfosis, y 2 años más tarde, también en España y en esa misma revista, la primera reseña crítica para el mundo hispanohablante de El proceso y el castillo, novela sin traducción a otras lenguas que todavía no circulaban en español. La persona que hace la reseña hace directamente en alemán, y habían sido publicadas por Max Brod, son ediciones póstumas. Hacia la década del 30 cambió, como sabemos, la situación política de España. Con la dictadura franquista, la producción cultural y editorial se interrumpió, y con eso también ese tránsito que ya estaba establecido entre España y América Latina. Por lo tanto, Francia pasó a ocupar un lugar más visible, que ya estaba presente, pero empezó a ganar un poco más, a tener más peso en la lectura, sobre todo de los surrealistas, cuyas lecturas e interpretaciones se publicaban en revistas, en Argentina, en Porteña sobre todo, como la revista Sur, que seguramente conozcan, y bueno, y a partir de allí empezó a tener más peso la lectura de Kafka a través de La Vanguardia. Bueno, pero en ese año de 1925, antes de que Francia empezara a ocupar un lugar un poco más central, las 3 noticias de revista de Occidente provocaron efectos directos en la crítica de nuestro continente. El caso más resonado, fijado como el primer ensayo de la región, es el de Jorge Luis Borges con Las pesadillas de Franz Kafka, que se publica en la prensa en 1935. Sobre el contacto de Borges con Kafka se ha escrito mucho, seguramente conozcan varios puntos anecdóticos, podríamos decir, con respecto a determinadas cuestiones que voy a nombrar solamente al pasar. Se dice que Borges lo leyó de joven y directamente en alemán durante su estancia europea, porque era muy joven, y se dice también que lo volvió a encontrar en estas notas de Revista de Occidente, un medio con el que él además mantenía contactos previos. Se ha notado incluso que en ese texto inaugural, en Las pesadillas y Franz Kafka, el escritor avanza sobre la clave onírica planteada en la reseña española. Pero Borges lo hace con el foco puesto ahora en los aspectos formales de la escritura de Kafka, es decir, en la escritura de Kafka, y no en los pormenores biográficos que solían ser destacados por un sector amplio de la crítica internacional. En consonancia con esta lectura, en la serie, por ejemplo, la serie Biografía Sintética que publicaba El Hogar, Borges abre su apunte biográfica sobre Kafka con el siguiente comentario, y lo cito: los hechos de la vida de este autor no proponen otro misterio que el de su no indagada relación con la obra extraordinaria. Así abre la biografía de Kafka para esa publicación. Con respecto a esto, lo que acabo de mencionar está vinculado con la crítica, lo que pasó con las traducciones fundacionales. Se ha destacado también, principalmente la traducción de La Metamorfosis, que aparece en la editorial
Losada en la colección Pajarita de Papel en 1938, que también está firmada por Borges. Como seguramente sepan, la autoría de ese texto, que por décadas fue atribuido a Borges, fue revisada décadas después a partir de una entrevista en la que el propio escritor, el propio Borges, negó haber sido su autor, lo cual levantó mucha polvareda, o sea, se generó una disputa, una polémica que creo que no sé si está del todo saldada, pero abona todavía ciertas discusiones. Bien, pero al margen de esa polémica, hay que destacar que el impacto de esa traducción en la comunidad hispanohablante fue enorme, ya que, como mencioné antes, los efectos de una primera traducción en manos de un escritor consagrado suelen ser duraderos, por lo menos hasta que alguien más se anime a revisarla y a proponer una nueva traducción. A partir de 1939 comienzan a publicarse en Buenos Aires prácticamente todos los títulos de Kafka que estaban entonces disponibles, y ya en 1945 MC emprende el proyecto de las obras completas, que más o menos en el lapso de 1945-1960, y hasta ahí sería el final de la primera etapa y pasaremos a la etapa de canonización, en la cual no me voy a detener. Y en esa etapa de canonización se ha estudiado que, por ejemplo, en estos prólogos que aparecen en las traducciones de MC ya se matiza o se complejiza un poco más esta figura de autor con otros análisis, sobre todo son hechos por los propios traductores, y bueno, empieza a perder peso de la imagen del escritor vinculado a lo místico, a lo profético. Durante esta primera etapa, además de Borges, también se lo ha olvidado un poco, pero también actuó Eduardo Mallea, también en Buenos Aires, y la verdad que se ha estudiado que tuvo una incidencia grande en la configuración de las corrientes de interpretación. En 1937, un año antes de que se publicara esta metamorfosis de Losada, Mallea había publicado también en Sur un conjunto de aforismos y una semblanza titulada Introducción al mundo de Franz Kafka. En ambos textos, Mallea destacó el aura profética de la obra y la vida, reforzando así el linaje interpretativo acuñado en Europa por Max Brod, que venía también por la lectura a través de la vida, ¿no? O sea, la obra y la vida ensambladas, y se enfrentaba también esa lectura a la perspectiva formalista y fantástica que defendía Borges. En cuanto a esto último, en cuanto a lo fantástico, quizás recuerden la famosa antología de la literatura fantástica que publica Borges junto a Gabriel Casares y Silvino Campo en 1940 por Sudamericana. La inclusión de varios relatos de Kafka en ese volumen es todo menos fortuita. Demuestra hasta qué punto la literatura traducida es utilizada para interactuar en ciertos debates literarios y estéticos, y habla también de la incidencia que puede ejercer precisamente la lectura de un traductor que es además un escritor central como Borges. La vertiente fantástica sumada a la biográfica y a las otras discusiones en torno a la filiación expresionista de Kafka se van a diseminar por medio de las revistas hasta 1950. Esto todo, como pueden ver, está centrado en Buenos Aires, pero también en la orilla uruguaya. La recepción no se puede explicar sin el diálogo que mantuvieron los críticos uruguayos con lo que sucedía de este lado del río. Cada una de estas tendencias, tanto la biográfica como la fantástica, esto para simplificar, ¿no? Más o menos en dos, tuvieron sus representantes, defensores y detractores. Es interesante observar que en Uruguay las primeras señales de Kafka aparecen recién en 1944, es decir, 10 años después de lo que sucede aquí, y son firmadas por dos personas, Emil Rodríguez Monegal, del lado de la crítica, y Mario Benedetti como el primer traductor uruguayo de Kafka. Mientras que los primeros trabajos críticos de Monegal buscaron reforzar la visión de Borges por un vínculo además que tenía Monegal con Borges, la intervención de Benedetti se inclinó un poco más a través de una selección de aforismos y de otros relatos breves que publicó en un semanario, el semanario Marcha, se inclinaban más a defender la lectura mística y filosófica que estaba también defendiendo en este lado Mallea, ¿sí? Bueno, y también decir que así tanto como acá, en Argentina, las revistas ocupadas
los programas de determinadas revistas que nucleaban a generaciones de escritores fueron muy importantes para diseminar la literatura traducida y la crítica sobre Kafka. También fuera de la región rioplatense hubo figuras importantes que ayudaron a difundir la obra de Kafka. Por ejemplo, en México y Cuba circularon hacia el 1939, trabajos críticos sobre Kafka en revistas vinculadas al exilio republicano español, como las mexicanas Taller y Romance y las cubanas Escuela de Plata y Orígenes. En cuanto a las traducciones, en 1931, esto es 7 años antes de la traducción de la Metamorfosis, que es se descubrió una traducción en una revista que se llama Imán, que ha sido bastante poco relevada, bastante poco analizada, aunque en los últimos años empiezan a aparecer algunos estudios. Aparece una traducción en esta revista de Das Urteil, con el curioso título de La Sentencia, firmada por el escritor expedientista Arqueles Vela. La revista Imán se publicó solamente un número en París, que estuvo dirigido por Elvira de Aviar, y el secretario de redacción era nada más y nada menos que Alejandro Carpentier, para vincular un poco también esto de ¿no? las tendencias y lo maravilloso. Estas dos personas, estas dos figuras estaban a cargo de esa revista de un solo número. Y no conocemos mucho más. Yo desconozco en mi caso cuánto fue leída y cómo fue leída en nuestros países. Sin embargo, lo que la traducción de Vela nos trae de nuevo es una reflexión en torno a las formas de traducir, su participación en los debates estéticos y su incidencia en la proyección de una obra y de una figura de escritor. La traducción que hace Vela del relato de Kafka es decididamente libre. Con seguridad está más apegada a su estética vanguardista que al estilo de Kafka. Algo similar podríamos preguntarnos igual, del mismo modo, sobre las realizadas por Borges, es decir, ¿cuánto de su propia pluma hay en el Kafka que tradujo? ¿Cuánto peso de su lectura formal en las elecciones léxicas y la sintaxis del español? La famosa Metamorfosis tiene rasgos comunes con los otros relatos de Kafka que sí efectivamente tradujo. ¿Y cuáles eran las redes entre los distintos traductores y los críticos a la hora de traducir? Lo que aquí importa destacar, ya voy a ir cerrando, no es si la traducción es buena o mala o si es correcta o equivocada. Importa en cambio poner de relieve la necesidad de considerar a la hora de construir un relato sobre la recepción de un autor como Kafka la posición ideológica y estética del responsable de la traducción. Considerarla en el marco de las polémicas y las redes intelectuales que caracterizan a su tiempo. Bajo este foco se podrían observar con detenimiento cuáles fueron las variantes de Kafka y de lo kafkiano que prosperaron en nuestro medio, cuáles son las traducciones que se siguen leyendo en los hogares, o cuáles son las que se recomiendan en la universidad, por ejemplo. También las versiones que se revisan, las que precisan prólogos para explicar elementos del contexto, del texto original o de la traducción. Las elecciones y preferencias lectoras y los productos del mercado editorial informan acerca de las maneras de entender a Kafka en lengua original y también de valorar a Kafka en traducción. Es más, por esta vía podríamos indagar en las de traducciones de Kafka que hoy querríamos leer y cuáles mejor no aquí en el Río de la Plata. Es en todo caso, creo, una forma posible de reflexionar sobre la actualidad de Kafka hoy. Que nos hace volver a mirar las mediaciones a través de las cuales recibimos una obra y cómo moldean la manera en que la leemos. Y ahora vamos a escuchar al último participante de esta mesa, antes de abrir una discusión, que es Miguel Veda. Miguel es investigador principal del CONICET, es profesor titular de literatura alemana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es director del departamento de letras en esa facultad y de la maestría en literaturas. Perdón, se me quedó bien este dato. Es autor de una inmensa labor como traductor, como editor y como autor. No quiero abundar, digamos, en eso para no sacar tiempo para escucharlos, pero sí comentarles que en relación con Kafka, que nos convoca, que tradujo El Desaparecido en la editorial Gotla y lo prologó, igual que El Proceso, unos cuantos años antes, para Colita. Así que lo escuchamos. Creo que gratamente. Buenas tardes a todos y a todas. Quería comenzar agradeciendo
a la organización de la feria, agradecerle a Santiago Kalinowski en particular la organización de esta mesa y la invitación a dialogar con ustedes en circunstancias evidentemente dramáticas para la industria editorial en Argentina y en nuestro caso para el sistema de educación pública y el sistema de ciencia y tecnología. Así que todo lo que diga a continuación tiene todo que ver con Kafka. Voy a ofrecer una tercera forma de aproximación a la actualidad de Kafka y que tiene que ver con las perspectivas de Kafka acerca de la modernidad y sobre todo de nuestra modernidad. Hay un modo de leer a Kafka que fue importante en los años inmediatamente posteriores a su muerte y que tienen que ver con este modo de lectura fuertemente marcado por la teología o por el carácter presuntamente profético de Kafka y que ayudó a configurar una imagen del autor como alguien desconectado de la realidad, una suerte de visionario. Y lo que queremos mostrar es más bien lo contrario, es decir, en Kafka había una excepcional capacidad para comprender lo que estaba ocurriendo con las sociedades, sobre todo europeas de su época, y la capacidad de lectura por parte de Kafka acerca de lo nuevo en las sociedades de su tiempo es prácticamente incomparable. En relación con eso, lo que propongo es una lectura desde nuestra actualidad. Algo que normalmente ocurre con autores de la importancia de Kafka es que cada generación descubre capas de significado nuevas desde su propia actualidad. Es decir, nosotros percibimos en Kafka cosas que están efectivamente en el autor, pero que generaciones anteriores no descubrieron. Ante todo, tiene que ver con formas de vida y de experiencia que son propias de nuestro mundo. Vivimos en una coyuntura de la modernidad marcada por experiencias que todos conocemos en nuestra vida cotidiana, la aceleración permanente de los ritmos de vida, de consumo y de experiencia, la obsolescencia programada de nuestros productos, es decir, la provisoriedad de la realidad en la que vivimos, los cambios recientes en el universo del trabajo después de los paradigmas fordistas y cantidad de aspectos que tienen una presencia llamativamente fuerte en Kafka, que no en vano tenía una profesión, que era la de tener un papel directivo en una aseguradora de riesgos de trabajo, con lo cual era un especialista en estos aspectos. Pero voy a detenerme inicialmente en un tema en particular que tiene que ver con nuestro mundo, y es el problema de la dificultad enorme que tenemos para entender el mundo en el que vivimos como una totalidad, como una suerte de conjunto en el cual sabemos qué lugar ocupamos. Esto ha sido objeto de cantidad de análisis en las últimas décadas. Subrayo uno en particular, que es el de un crítico estadounidense, que es Frederick Jameson. En cantidad de análisis, él subraya que ocurre lo siguiente: cualquier tipo de sociedad humana es irrepresentable por su complejidad, por sus dimensiones, pero normalmente los hombres podemos construir modelos para entenderlo, algo así como mapas acerca de la sociedad en la que vivimos. Lo que registra Jameson es que en el mundo de los últimos 30, 40 años, eso se volvió casi imposible, porque las megalópolis modernas o porque los hiperespacios modernos son tan complejos e inabarcables que resulta prácticamente imposible de determinar nuestro lugar relativo dentro de esa sociedad. El ejemplo que da Jameson para ilustrar esto es la arquitectura de la así llamada posmodernidad. Él da el ejemplo de el Bonaventure Hotel, el Hotel Bonaventure diseñado por Portman. Él dice que la particularidad de este hotel es que
sorprendió inmediatamente a quienes se encontraron en él, porque no sabían cuál era la estructura de ese hotel. En cualquier lugar uno estaba perdido y con enormes dificultades para entender la lógica global de funcionamiento de ese hiperespacio. Este tipo de vivencia de la realidad contemporánea, años más tarde, hace poco más de 10 años, y en otro libro lo llevó a Jameson a llegar a la conclusión de que ha habido pocos momentos, y quizás ninguno, en toda la modernidad, en que las personas nos hayamos sentido tan desempoderadas frente al mundo. Un mundo de una dinámica de cambio permanente, en la cual nuestra sensación, la sensación de nuestra conciencia y la vida cotidiana es estar desorientado permanentemente. Esto lo voy a mencionar en relación con ciertos aspectos de la obra de Kafka, y para esto me detengo en dos sectores de su obra. Por un lado, un conjunto de textos que tienen que ver con el conflicto entre la vieja y la nueva ley. Es un tema que recorre toda la producción media y tardía de Kafka, particularmente en una narración de 1917, que es durante la construcción de la muralla china, y luego en un conjunto de cuentos que escribió Kafka entre agosto y diciembre de 1920. Entre ellos La negativa sobre la cuestión de las leyes, El escudo de armas de la ciudad o Una página antigua. ¿Qué construye Kafka en estas narraciones? En primer lugar, una imagen de una cultura premoderna, es decir, si el punto de vista es centroeuropeo, lo que muestra es cómo fue la génesis arcaica de esa sociedad centroeuropea moderna. Estos hombres del Oriente primitivo de Kafka tenían un proyecto. Ese proyecto es construir la torre, algo próximo a la torre de Babel bíblica, que el narrador de Kafka llama la torre celestial. Es decir, los primeros hombres tenían un deseo idealista, y era llegar al cielo, digamos, tomar el cielo por asalto, por así decirlo. El problema es que este proyecto pronto fracasó por la debilidad del fundamento de la construcción. Entonces ocurre este escenario típicamente kafkiano, en que los hombres van postergando el proyecto, y en lugar de construir esa torre celestial se dedican a construir la muralla china, lo que llaman la muralla terrena, o sea, torre celestial, muralla terrena, como proyectos totalmente contrarios. Los hombres, con el correr de las generaciones, se van olvidando de ese proyecto idealista, y sus proyectos son cada vez más terrenales. ¿Qué ocurre con la muralla china? Nadie sabe cuál es el proyecto de la muralla. Solo existen fragmentos en los lugares más diferentes y más remotos de China. Nadie, ni siquiera los trabajadores que están construyendo una parte de la muralla, saben cuál es la construcción total. Y solo existen visiones fragmentarias respecto de esa estructura. Pasan las generaciones, con la segunda o la tercera ya se perdió totalmente el deseo de construir algún tipo de torre hacia el cielo. Y tiene lugar una guerra de todos contra todos. ¿Por qué? Porque nace el individualismo, la perspectiva es tan individualizada que no es posible ver más allá de una perspectiva individual. Y existe solamente un temor que reflejan las narraciones populares, la historia de que en algún momento del futuro un puño gigantesco va a dar 5 golpes y va a destruir totalmente la ciudad. Es decir, una visión apocalíptica que es muy próxima a nuestra perspectiva. El propio Jameson ha hecho popular la frase de que es más fácil hoy imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y
toda la cultura de masas de nuestro tiempo, desde las distopías a las ficciones post-apocalípticas que nos hablan de esto. Este es un sector de la obra de Kafka, una reconstrucción de un pasado mítico y arcaico. La otra construcción para un centro europeo es el futuro. La construcción más clara en este sentido de su primer proyecto de novela, conocido como América, pero el título real era El Desaparecido, un centro europeo enviado a los Estados Unidos. Y es muy fuerte en esta imagen la sociedad norteamericana como una sociedad de los mediadores y de las mediaciones, o de los intermediarios. Agregamos con esto una variable, y es la génesis del burócrata en Kafka. En la historia legendaria de Kafka, la figura del burócrata tiene que ver originariamente con la figura del emperador. También tiene que ver con este oriente chino que aparece en Kafka. La vinculación entre pueblo y emperador es totalmente necesaria. Pero es tan grande la distancia entre el pueblo y el emperador que el pueblo no tiene cómo llegar. Esto es muy típico en Kafka, ¿verdad? Los infinitos pasos que separan al individuo de la meta, esa meta inalcanzable. La función de producir esa mediación originariamente la tenía la nobleza. Los nobles debían mediar entre pueblo y emperador. El problema es que con el paso del tiempo, la nobleza se olvidó de la función originaria. El olvido, como pueden ver, es fundamental en Kafka. Y en lugar de ser una mediación, la nobleza se convirtió en un obstáculo que no se puede superar, y no es posible llegar a emperador porque hay infinitas capas de nobleza que con el tiempo conforman la burocracia. Es decir, es una lectura de la modernidad, de nuestra modernidad, como una sociedad de infinitas mediaciones en que las clases populares no tienen cómo acceder a algún tipo de sentido. La América de Kafka es una radicalización de este mundo. América, para cualquier centro europeo de la época, no era nuestra América, era Estados Unidos de América. Los Estados Unidos que aparecen en la novela de Kafka son siempre vistos con los ojos de algún centro europeo. Personajes que emigraron a América. La encargada de cocina, el tío del protagonista, los vagabundos de la Marsh y Robinson, Carl, el protagonista de la novela, son todos centroeuropeos, predominantemente alemanes o austríacos emigrados a Estados Unidos. Esa mirada que llega a Estados Unidos y que se sorprende con todo, encuentra rasgos muy, si me permiten el anacronismo, muy neoliberales, en el sentido de que tienen que ver con experiencias de nuestro tiempo. El primer rasgo que llama la atención es una aceleración demencial de los ritmos de vida, de trabajo y de experiencia. Lo que Kafka ve en Europa Central, en Europa aparece acelerado en un ritmo absolutamente infernal. Por ejemplo, llega Carl a un hotel que lleva el nombre emblemático de Hotel Occidental. Y lo primero que le llama la atención es el salón comedor, donde el vértigo con el que se sirve a los clientes, o los clientes ocupan y desocupan lugares, es absolutamente incomprensible para un europeo. Esto aparece con el trabajo en el hotel. Los ascensoristas cumplen jornadas de trabajo absolutamente extenuantes, 24/7. Literalmente se desmayan y deben ser hospitalizados porque no toleran ese ritmo de trabajo. En la ventanilla de informes del hotel, los empleados no hacen a tiempo de responder a las consultas. Arrojan los libros de consulta al suelo y levantan otros. Y son vertiginosamente sustituidos. Y
el tránsito es algo así como la exacerbación de este ritmo de trabajo y de experiencia. Karl ve solamente un flujo continuo, como en una línea de montaje, de autos que durante horas circulan sin que se vea a un ser humano, como en las líneas de montaje, y recordemos tiempos modernos de Chaplin. Pareciera como si la máquina hubiera absorbido a la persona de modo tal que no se viera la humanidad devorada por la maquinaria. En esta construcción hay una figura en particular que tiene un papel central y es un modelo de personaje absolutamente kafkiano, y es la figura del guardián o del portero. Ustedes recordarán que la obra de Kafka está absolutamente recorrida por guardianes y porteros. El ejemplo más conocido es seguramente la parábola ante la ley, incluida en El Proceso, donde encontramos a una figura colosal que dice ser solamente el primero de una amplia sucesión de guardianes, cada uno de los cuales es más grande y más poderoso que el anterior. Es decir, los mediadores en Kafka son el verdadero poder. No hay nunca una representación del poder superior. Siempre aparecen abogados y jueces de inferior jerarquía. Nunca un juez de la categoría más alta. Y dentro de esta construcción, los porteros aparecen vinculados con un fenómeno que para Kafka sintetiza la modernidad. Y es lo que él designa como sadismo. Los porteros, como los burócratas que conocemos en nuestra experiencia cotidiana, disfrutan de producir el tormento y de acumular y concentrar dentro de su instancia el poder. La figura central en América o El Desaparecido es el portero del hotel occidental. En la escena central en este aspecto de la novela, el portero está torciéndole el brazo al protagonista de la novela mientras acaricia eróticamente a una mujer. La vinculación entre tortura y erotismo es absolutamente fuerte en esta escena y tiene que ver con este papel que Kafka, incluso en las conversaciones cotidianas, otorgaba a el sadismo como emblema y sinécdoque de la modernidad. Hay un volumen de conversaciones con Kafka que editó Gustav Janow y donde Kafka habla, entre otras cosas, acerca del sadismo. Él dice que el Marqués de Sade es el auténtico patrono de nuestra época. Solo puede obtener la alegría de vivir a partir del sufrimiento del otro, así como el lujo de los ricos es pagado a través de la miseria de los pobres. Esto lleva a un diálogo respecto de qué implica la modernidad capitalista para Kafka. Y Kafka desarrolla a partir de esto una lectura muy particular y muy contemporánea a nuestra época. Él habla de un dibujo muy conocido del artista alemán Georg Gross, donde aparece un rico obeso arriba de una montaña de dinero producida por los pobres, por los trabajadores pobres. Y Kafka dice que algo en ese dibujo está mal. Y lo explica de esta manera. El hombre obeso domina al hombre pobre en el marco de un sistema determinado. Pero el hombre rico no es que el sistema, ni siquiera es su dominador. Al contrario, el hombre obeso también lleva cadenas que no están representadas en la imagen. La imagen está incompleta. De ahí que no esté bien. El capitalismo es un sistema de dependencias que van de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia está encadenado. El capitalismo es un estado del mundo y del alma. En otras palabras, Kafka habría
estado de acuerdo con las obras más importantes de un barbudo empobrecedor, que subrayó fuertemente que el capitalismo tiene al capital como sujeto automático y que no existe nadie, ningún sujeto, ninguna clase que lo maneje y que lo domine. De acuerdo con la teoría del barbudo, lo que consiguió la humanidad con la modernidad capitalista es crear un sistema que escapó totalmente del control humano. Un artefacto de relojería que no tiene ningún maestro relojero capaz de manejarlo. Es decir, una espiral fuera de control, absolutamente autonomizada de los sujetos o de las clases particulares. Por eso dice Kafka, no hay arriba ni abajo. La vida se achata al nivel de la mera existencia. No hay ningún drama, ninguna lucha. Solo consumo del material, decadencia. Dentro de esto colocamos ese problema del que partimos, y es la pérdida de la visión total. Y ese sentido de desorientación. Los personajes de Kafka permanentemente están perdidos en un laberinto, que para Kafka tiene referencias históricas bien concretas. Recuerden los lectores del Proceso la primera visita de Joseph K. al tribunal. Se pierde de modo tal que un ujier lo tiene que llevar como un niño. Y luego empleados del tribunal lo dejan en la puerta y lo arrojan como si fuera una bolsa de basura. Esto ocurre nuevamente en el capítulo en la catedral. La catedral es tan inmensa que Joseph K. se pierde y tiene que ser conducido por el sacristán hasta el púlpito y desde el púlpito a la puerta de salida. Toda la América de Kafka tiene este rasgo. Comienza con Karl Rosman, que se pierde en el vientre del barco, un nuevo Jonás dentro de la ballena, y que se pierde porque volvió al barco para buscar el paraguas, un elemento justamente de resguardo y de protección frente al intemperie. Se pierde luego en la casa del señor Polunder, y la desesperación de Karl es la incapacidad de darse cuenta de cuál es la forma de esa casa, lo que Jameson en la década de 1990 subraya a propósito de la arquitectura posmoderna. Lo destaca Kafka, que no leyó a Jameson para no cometer algún anacronismo que se hubiera descubierto tarde o temprano, en esta arquitectura fabulosa de Estados Unidos. Vuelve a ocurrir en el Hotel Occidental y vuelve a ocurrir dentro del departamento de Brunelda en los últimos capítulos. Las propias ciudades de Estados Unidos son ciudades que resultan laberínticas y para las cuales no existe un mapa. Hay frente a esto un tipo de subjetividad que la modernidad en Kafka promueve, y es lo que se suele llamar un yo concentrado, es decir, un yo que abandona totalmente la búsqueda del placer y que se entrega de manera absolutamente hiperbólica y brutal a conseguir objetivos económicos y pragmáticos. Un ejemplo típico de esto es un estudiante en la novela América o el desaparecido, que divide su existencia en estudio y trabajo. No tiene tiempo para dormir y simplemente no duerme. Lo llamativo en Kafka es que este estudiante jamás consigue ascender en su trabajo. Como en los tormentos míticos de Prometeo de Sísifo, todos los días repite la misma tortura, sin salir de ese ciclo absolutamente circular. Hay frente a esto una única alternativa en Kafka, y es la literatura y el arte. Digamos, las humanidades están cotidianamente denostadas en nuestro tiempo. Hay dos deseos que tiene Karl. Uno es convertirse en artista y el otro es convertirse en ingeniero. Desde los primeros capítulos en que quiere
convertirse en un ejecutante de piano, en un pianista, hasta el capítulo final, fragmentario, en el Teatro Natural de Oklahoma, en que quiere ser músico, aparece como una alternativa positiva de vida. Y desde el comienzo al final está el deseo de convertirse en ingeniero o aspirar a un modo de existencia genuina o convertirse en un yo concentrado. Dentro de este movimiento pendular se mueven los personajes de Kafka y en ese sentido aparecen dos alternativas. Muchas gracias por la atención y por la